Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Lo primero me presento. Mi nombre es Álvaro Marín. Soy el responsable de Behavioral Economics en The Cocktail. Y bueno, la verdad es que estoy encantado de presentar este evento tan especial. Sabéis que de vez en cuando, cada cierto tiempo, hacemos unas charlas de economía conductual, que como muchos sabéis es la disciplina que es una especie de intersección entre la psicología y el mundo del negocio. Y hoy en concreto vamos a hablar de mente y tecnología, ¿vale? El por qué surge esta charla tiene que ver básicamente con una inquietud, ¿vale? Una pregunta. Es decir, oye, ¿existe una asimetría, un desajuste entre cómo está evolucionando la tecnología y cómo evoluciona nuestra mente? Y es una pregunta que a día de hoy no tiene respuesta, ¿no? Hay hipótesis, algunas personas dicen que sí, otros que no. Pero todo en el fondo está relacionado con sensaciones, percepciones que se escuchan en conversaciones que tenemos de vez en cuando. Y da la sensación, parece, que la tecnología está evolucionando de una forma espeluznantemente rápida, ¿no? Por esto lo de tecnología de dioses, mientras que nuestra mente, básicamente por el hecho de que la mente emerge del cerebro y el cerebro está atado a unas leyes naturales, por así decirlo, pues evoluciona de una forma mucho más progresiva, más lenta, ¿no? Casi como si tuviésemos las mismas capacidades cognitivas que nuestros antepasados paleolíticos, ¿no? Entonces esto lo que hace es crear una disyuntiva, ¿no? Existe un desajuste, hay un pequeño desajuste ahí entre las capacidades cognitivas y cómo está evolucionando la mente, ¿no? Entonces, un poco para responder a esta duda, a estas inquietudes, pues hemos dicho, bueno, vamos a traer las personas que más saben de esto, ¿no? Es un poco ha sido nuestro objetivo, y por eso lo que hemos hecho es reunir a tres personas que, bueno, pues eso, que digamos que son unos cracks cada uno en su terreno, ¿no? Y los voy a ir presentando. Primero, el doctor Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología. Diría que está entre los top 5 neurocientíficos de España. Yo sé que vas a decir que, bueno, pero yo creo que sí. Es el responsable del Centro de Neurociencia Cognitiva del Centro Mixto. Sabe mucho de temas evolutivos. Y bueno, un aplauso primero, por favor, para Manuel. Sí. Gracias. Digamos que es nuestro eje de neurociencia, ¿vale? Luego, por otro lado, está Juan Pedro, profesor de Psicología de la Pontificia de Comillas. Digamos que va a ser nuestro experto en psicología, ¿no? En pensamiento, mente, es experto en funciones mentales e inteligencia artificial, y es autor del libro Funcionamiento Integrado de la Mente. Así que, Juanpe, por favor. Vamos. Y por otro lado tenemos a nuestro Lupión. ¿Qué decir de Lupión? Es que nuestro CTO, nuestro gurú de tecnología, yo creo que es la persona que más sabe de tecnología en The Cocktail. No me atrevo a decir en España, pero en The Cocktail sí que lo eres. O del mundo. Experto en inteligencia artificial, redes neuronales y en redes neuronales artificiales, y muy querido por la casa. Así que un aplauso por nuestro... Gracias. Muy bien, entonces vamos a la idea. De hecho, os confieso que hemos comido los cuatro y el debate ya ha empezado, ¿no? Así que lo vamos a continuar, simplemente que con gente aquí viéndonos en presencial y en remoto, que también me han dicho que hay bastante gente conectada, ¿vale? Así que, bueno, vamos a pensar que seguimos ahí los cuatro charlando e intentando desgranar estas inquietudes. Y me gustaría empezar, digamos, esta conversación con vuestra opinión sobre esa asimetría. ¿Existe? ¿No existe? O sea, ¿creéis que
hay un desajuste entre cómo está evolucionando la tecnología de una forma tan acelerada y esas capacidades mentales que van evolucionando progresivamente, y que hay un tema ahí interesante del que hablar. ¿Qué creéis? ¿Empiezo yo? Sí. Te voy a dar mi opinión, os la voy a dar. A ver, yo creo que puede haber un desajuste, pero no en todas las personas ni para toda la tecnología. A ver, la tecnología la hacen las personas con un cerebro que dices que es paleolítico. Sí, lo podemos aceptar que es paleolítico. Entonces, la hacen las personas para las personas. Lo que pasa es que no todas las personas somos iguales. A veces quienes desarrollan la tecnología van por delante de otras personas que se pueden quedar atrás. De hecho, sobre esto funciona la selección natural. El que se queda atrás pierde unas oportunidades que las ganan los que pueden ir delante. Ahí puede haber un poco de competencia entre individuos de quién será mejor o más capaz, ¿no? De adaptarse o de ajustarse a lo que exige o pide la tecnología e ir más allá. Pero partimos de la base de que quien desarrolla la tecnología son seres humanos. Y luego hay otra cosa importante también que muchas veces no se menciona, y es hasta qué punto somos nativos de la tecnología. Si nos damos cuenta, con la edad hay mucha gente que no se engancha a la tecnología. Cualquier persona de cierta edad, o sea, conocemos mucha gente de mucha edad que ni tan siquiera son capaces de usar el móvil ni de sacar dinero de un cajero, de cosas aparentemente muy simples. Y es porque esto es como aprender un idioma, como tantas cosas en el cerebro, que tienen su periodo crítico. Si de pequeño hemos aprendido esa habilidad, hemos aprendido un idioma, hemos aprendido la tecnología, hemos vivido con ella, seremos nativos digitales o nativos de X idioma, ¿no? Y lo llevaremos con fluidez, con facilidad y demás. Si eso lo hacemos de mayor, nos estamos incorporando tarde y ya al cerebro le cuesta más, por muy flexible que es cierto que lo es, le cuesta más adaptarse o aprender las novedades. Ahí hay un poco de esa dialéctica, ¿no? De que por un lado no todos somos iguales y por otro tampoco somos iguales a distintas edades. Y sobre esto de la evolución de la mente, que es un tema, entiendo que complejo, ¿es cierto que tenemos capacidades cognitivas como la atención y percepción parecidas a la que tenían nuestros antepasados o no? O digamos, esa capacidad mental ha ido evolucionando y va progresando con el tiempo, porque da la sensación de que no progresa tan rápido como puede progresar la tecnología. A ver, yo no sé lo que opinan mis compañeros, pero desde el punto de vista biológico somos la misma especie. No ha habido tiempo para evolucionar. La misma. Básicamente. No hay cambios. A ver, no se sabe todo sobre qué genes están detrás de qué capacidades cognitivas, pero por lo que se sabe no son muy diferentes los genes de los especímenes actuales de los de hace 200.000 años o 250.000 cuando surgió nuestra especie. Tampoco es que esté todo estudiado, lo mismo nos llevamos una sorpresa cualquier día. Pero teniendo en cuenta que con el neandertal, que ahora están diciendo que era casi tan listo como nosotros o igual, la diferencia es del 0,5% en cuanto a la genética, pues con los de nuestra misma especie no somos muy distintos. Otra cosa es la evolución cultural. Evidentemente, pensad, por ejemplo, que igual que nos es fácil aprender un lenguaje, especialmente de niños, porque nuestro cerebro nos lo permite, esto en un chimpancé no es posible. También se piensa que el lenguaje humano no es necesariamente fruto de la genética, sino fruto de una evolución cultural donde, bueno, pues han ido aprendiendo, ya desde pequeños se van enseñando cosas que han ido adquiriendo adultos de etapas anteriores. Entonces, parece que somos cognitivamente superiores cuando la base es la misma, pero es a lo mejor una evolución cultural, en mi opinión. Okay. ¿Qué pensáis sobre esta asimetría? ¿Existe, no existe? ¿Hay un desajuste o no? Bueno, yo creo que existe una asimetría porque no existe una identidad o un paralelismo. Es decir, pero eso no quiere decir que una sea mejor que la otra. Todos pensamos en el cerebro, ¿no? Lo que tenemos aquí en el cráneo, y lógicamente tiene que estar limitado. Cuando pensamos en el avance de la tecnología, ese límite parece que está mucho más lejos. Parece que la tecnología va a seguir creciendo y a lo mejor todavía no nos ha superado o tal, pero parece infinito y que nos va a alcanzar. Luego ya en ese caso hablaremos más de la exponencialidad y esas cosas, pero el factor que
que le devuelve la mano a la especie humana es el cerebro colectivo, es decir, la forma en la que la suma de nuestros cerebros puede resolver problemas mucho más complejos que lo que nuestros cerebritos, cada uno por separado, es capaz de solventar. Entonces yo aquí diría que efectivamente las máquinas van a tener una evolución, la tecnología va a ir por un lado, pero ojo que el cerebro humano tiene una capacidad como sociedad de aprender cosas y de adaptarse que tampoco es desdeñable. Entonces, ni mejor ni peor, pero diferente seguro. Por tanto, en ese eje sí que hay una simetría porque hay una diferencia. Claro, claro. O sea, tú das como un tema clave de que en el fondo la mente emerge del cerebro, el cerebro tiene unas limitaciones ligadas a las leyes de la naturaleza y son las que son, ¿no? Mientras que la tecnología parece que da la sensación de que la evolución es cuasi infinita. Que ¿no? también tiene limitaciones, pero se ven más lejos. Ok. Vale, entendido. Pero tocas un punto interesante. Una cosa es nuestras limitaciones individuales, ¿no? ligadas a las leyes de la evolución, y otra cosa es lo colectivo, ¿no? Entiendo que eso hace que se expanda y pueda de alguna forma, tú ves un paralelismo entre esa evolución, digamos, social, cultural y la tecnología, que esa sí que podría ser cuasi infinita, o no. Probablemente de saque, por un hecho, un fenómeno biológico, nuestros cerebros están capacitados para comunicarnos y para establecer relaciones sociales. Y eso, desde luego, nos ha tenido que dar una ventaja evolutiva. Más adelante, el uso de la tecnología nos ayuda a comunicarnos mejor. Por tanto, nuestras sociedades se comunican de una forma diferente, probablemente más eficiente. Luego, más adelante, veremos cómo no siempre es así. Y eso nos empodera y nos acelera. Entonces, sí, totalmente. Ok. Juanpe, ¿qué piensas? ¿Hay asimetría o no hay asimetría? Sí, para mí es indudable que hay asimetría en el crecimiento. Es decir, la inteligencia artificial llevará 80 años, 90 años de existencia, no sé calcular, o menos. Menos. Y en ese corto espacio de tiempo ha tenido un crecimiento y un desarrollo que nosotros no. Nosotros estamos hablando de millones de años y dudamos de que haya habido evolución de nuestro cerebro. Luego que el crecimiento de la inteligencia artificial es desmedidamente más rápido a día de hoy de lo que intuimos o sabemos que es nuestro cerebro, eso no es cuestionable. Supongo que lo que nos inquieta o lo que quiere provocar el título del coloquio tiene más que ver con hasta dónde va a llegar ese desarrollo y si nuestros cerebros van a estar a la altura de relacionarse con sistemas artificiales que podrían igualarlos, superarlos y en qué medida. En ese sentido voy a tirar ya alguna piedra así para que luego sigamos discutiendo. De momento, creo que en esto estaríamos de acuerdo los tres, es incuestionable que el desarrollo de la inteligencia artificial y de toda la tecnología se basa en sistemas carentes de conciencia. No sabemos muy bien lo que es la conciencia humana, ni si nos aporta o no nos aporta algo, pero es un crecimiento a ese nivel, ¿vale? Si la conciencia aporta algo, entre comillas, podríamos estar tranquilos, si es que aporta algo, porque nosotros tenemos una cualidad que nos diferencia de las máquinas, al menos a día de hoy, ¿de acuerdo? Y luego, con respecto a la evolución cultural, estoy de acuerdo con ellos dos, es una de las grandes potencias de lo que a la humanidad le ha dado el compartir conocimientos, el compartir estrategias. Nosotros nos hemos desarrollado intelectualmente sobre todos los que nos han precedido y ya está, y eso es un beneficio incontestable. Si bien no exento de tropiezos, errores e incluso modelos culturales que podrían llevar a la humanidad a su propia extinción. A guerras terribles, holocaustos, en fin. No todo lo que la cultura trae, lo que compartimos y lo que generamos en conjunto es necesariamente bueno ni beneficioso. Pero sí que es verdad que la mirada histórica sí viene a decir que a pesar de esos errores y esos riesgos que nos han llevado al límite muchas veces y que todavía a lo mejor ahora rozamos en algunos momentos, los derechos humanos, la democracia, la capacidad para desarrollar pues la medicina. Bueno, el medio ambiente, lo que hemos hecho con el planeta. Exactamente, estamos a punto de saber si esto tendrá o no retorno. Bueno, pues, pero en fin, queremos creer, yo creo que sí, que al final nuestra
inteligencia colectiva, nuestro cerebro compartido, como queramos llamarlo, la cultura, a fin de cuentas, hace ya mucho que marca la evolución del individuo a nivel social, más que nuestras competencias biológicas. Vale. O sea, parece ser, intentando responder a la duda inicial, ¿no? Como que la respuesta es sí y no. O sea, más a nivel individual sí que estamos limitados un poco por nuestras fronteras biológicas, ¿no? Por así decirlo, a diferencia de la tecnología que no tiene esas fronteras, pero si lo estoy entendiendo bien, digamos que a nivel social y a nivel de evolución cultural también tenemos una evolución acelerada, ¿no? Entonces, ¿podría decirse que esa asimetría existe más a nivel individual, pero a nivel social no es tal, ese desajuste? ¿O no? ¿Cómo lo veis? Por cerrar, por dar una respuesta a la duda inicial. Yo estoy de acuerdo, yo creo que lo que decía él sí. Parece razonable lo que dice, parece Álvaro, desde luego. Pero aquí sí que me gusta entender que incluso a nivel individual, aunque veamos que las máquinas están avanzando un montón, que de hecho las máquinas superan a los humanos en muchas actividades, en temas de comprensión lectora ya hemos perdido, jugando al ajedrez ya hemos perdido. O sea, hay un montón de actividades individuales en las cuales ya nos han ganado, pero hay otras en las que aún están lejos. De que incluso a nivel individual no hay máquina que nos iguale, pero es posible que crezcan lo suficiente como para que parezca que nos han igualado, que nos han ganado. Vale. Sí, sí. Yo creo que hay un tema importante, separar lo social de lo individual. Y creo que, Manuel, tocaste un tema al principio de decir, también hay una asimetría entre los que crean la tecnología, que son una parte de una proporción, digamos, pequeña de lo que es la humanidad, en comparación con el resto, ¿no? Parece que al resto hay como una especie de desigualdad entre la proporción de personas que se adaptan rápidamente a la tecnología, mientras que el resto de personas no. Ahí, Juan, ¿tú crees que hay un tema interesante, es decir, de que esta asimetría puede estar ligado a la segmentación de personas, que hay una parte de la población en donde no existe tal desajuste, ya en cambio en otros que sí, o ¿cómo lo ves? Y en muchos cortes de individuos, ¿no? Puede ser incluso por países, por culturas, por edades. Sí, claro. Una cosa es ver el todo, ¿no? La especie como un conjunto, ¿no? Y más o menos, seguramente yo con mis sesgos he hecho un promedio, pero para otra persona que estuviera en una situación totalmente diferente a la mía diría otra cosa seguramente. Sí. Es que incluso nosotros mismos somos asimétricos entre nosotros. Pero ¿esto qué implicaciones puede tener a nivel social? Es decir, que una proporción de la población sí que resuelva de alguna forma ese desajuste o esa asimetría, o que no exista, y que en una parte importante sí que la exista. O sea, que esto a nivel como sociedad, yo creo que la tecnología, los que desarrollan la tecnología tendrán que irse ajustando a lo que la gente puede hacer. Primero a lo que demanda, ¿no? A lo que pide, a veces incluso abusando. A lo mejor la gente pide cosas y a lo mejor no habría que darles tanto. Se habla muchas veces de los likes, de las redes sociales que aumentan la cantidad de dopamina, entonces la gente como que se engancha a las redes sociales, ¿no? Y no trabaja exactamente con una droga, ¿no? O sea, que por un lado lo que demanda la gente y por otro también lo que puede la gente entender, porque evidentemente los que desarrollan la tecnología son los que mejor la conocen, la hacen a su imagen y semejanza, en base a sus gustos, a sus conocimientos, han trabajado sobre ella y la dominan. Pero va dirigida a gente que no está en esta situación, entonces también le pondrán los límites, ¿no? de lo que, por un lado de lo que piden y por otro lado de lo que pueden entender y lo que pueden hacer. Pasa muchas veces, parece una tontería, pero en un móvil, que todos tenemos móviles, hay un montón de funciones que no conocemos la gran mayoría de la gente. Yo no sé los que estáis aquí porque os dedicáis a cosas que no son lo mismo que hago yo, pero a mí me dicen, no, si le das a no sé qué tal, se enciende no sé qué o te informa de cuánto llevas de memoria, no sé qué. Y digo, ay, wow, qué cosa más impresionante, que no necesito, ¿vale? Pero que los que lo han desarrollado lo han puesto y han dedicado ahí un tiempo a insertarlo, ¿no? Entonces, ahí está. Yo creo que ahí entra, o sea, yo creo que empezamos a entrar en un tema de la adaptación, ¿no? De qué tan adaptativo es el crecimiento tecnológico. Yo creo que hasta ahora lo ha sido, o sea, yo creo que se cuestiona el progreso y yo creo que nadie en su sano juicio diría, bueno, voy a vivir hace 100.000 años si pudieses elegir, pero ¿quién se adapta a quién, ¿no? Yo creo que os lanzo esa pregunta. ¿Nos adaptamos nosotros a la tecnología se adapta a nuestro bienestar? ¿Qué está ocurriendo en este terreno? Porque antes yo voy a
introducir una idea también provocadora, entre comillas, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo en que los creadores de tecnología sean los que mejor resuelvan esa asimetría entre la inteligencia artificial y nuestras limitaciones. Tienen ventajas, sobre todo en los inicios de la inteligencia artificial, pero cada vez más los creadores de inteligencia artificial conocen los parámetros en los que se mueve su creación, pero luego la creación acaba desarrollando capacidades de autoaprendizaje y de automejora que ya escapan al conocimiento de. Y la gran diferencia o la gran asimetría, más allá de que, insisto, entiendo la preocupación de la que estamos hablando, la que a mí más me preocupa no es tanto ahora mismo si los creadores de inteligencia artificial van a ser una élite con respecto al resto de la sociedad, sino que, lógicamente, a la medida en que la inteligencia artificial va a darnos herramientas muy poderosas, pues ahora tenemos, como dice Juan, aplicaciones o programas que nos superan en un montón de tareas individuales. Bien, si esas aplicaciones y esos programas están solo al alcance de unos pocos, incluso tienen una posibilidad de usuario, de interface directa con el cerebro o posibilidades de ese tipo, quien se lo pueda pagar sí que de repente dará un salto con respecto a aquellos otros que utilicen sistemas y aplicaciones pues obsoletas, mucho menos poderosas. Lo que va a traer la inteligencia artificial en cuanto a simetría, más allá de la relación ser humano-máquina, antes probablemente lo que veamos sean asimetrías entre nosotros, entre pueblos, entre sectores económicos, que van a ir mucho más allá de lo que ha sido hasta ahora tener una casa más grande, hombre, cierto acceso a mejor educación o sanidad, que no es poca cosa, pero es que ahora estamos hablando ya de poder traducir cualquier lengua sin necesidad de estudiar, porque el traductor lo tengo a mi disposición con la última actualización en todo momento, mientras que otros seres humanos a lo mejor no son capaces de manejar nada más que 2 o 3 lenguas, en el mejor de los casos. O sea, que hay un tema ahí con la expansión de la desigualdad, ¿no? Como que veis, como una de las implicaciones de la inteligencia artificial podría ser que se polarice todavía más ¿no? la población y que haya... ¿Sí? ¿Tú lo ves también, Juan? Sí, sin duda. Y cualquiera que haya jugado al Civilization sabe que la tecnología es clave para subyugar al planeta. Entonces, si hay un grupo que tiene acceso a una tecnología que le empodera, que le eficienta, que le expande o que de facto lo que está sucediendo son un fenómeno de castas, y cuando eso sucede, la experiencia nos dice que han pasado cosas que no son buenas. Pero luego también yo veo... quiero decir que ahí tiene que haber un esfuerzo o una vigilancia por tratar de poner todos estos cambios a disposición de cuanta más gente mejor, y no solo dentro de un país, sino a nivel global. Es decir, que suena un poco utópico, que no sucederá del todo, pero que hay que tratar de evitar que este poder que va a venir del uso de algoritmos, de máquinas que te van a ayudar a pensar mejor, o incluso que va a parecer como que piensan, que quede en manos de un único grupo. Ok. O sea, pero veis implicaciones con temas de poder incluso, o sea, que va a haber una desigualdad no solo intelectual, económica, sino a nivel de que puede expandir la polarización de diferentes poderes. O sea, imagínate que hubiera un país que tiene armas y el resto no. Claro, es igual. Las armas son tecnología. Información es poder, y manejarla también. O sea que, Vale. Y con respecto a lo que nos habías lanzado, para que no se te olvide, si se adapta la tecnología a nosotros o nosotros a la tecnología, yo creo que de momento, no soy capaz de predecir el futuro, pero sí que creo que de momento también podríamos estar tranquilos. Es decir, los creadores de tecnología desde sus inicios están deseando darnos el mejor servicio, lo que nos lo ponga más fácil, más cómodo. Lo decíamos en la comida también, es decir, los primeros programas informáticos nos obligaban a los usuarios a aprender comandos, a manejarte en el lenguaje
para poder sacar un resultado. De repente llega Windows, ping, 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 intuitivo, pinchas, abres ventanas y claro, se vende, sin ningún problema. Los asistentes estos domésticos que responden a tu voz, que entienden el lenguaje. Es decir, la tecnología busca que la compremos y la usemos y nos sea fácil, cómoda, útil. Luego sí se nos adapta, pero yo creo que precisamente en eso también está el peligro, porque se vuelve la droga más deseada, de la que nos volvemos más dependientes. Y bueno, el problema no es si manejamos o no todas las aplicaciones que tiene el móvil, es que todo el mundo tiene móvil. Y hace 20 o 25 años era un snob, si es que lo sabías, que yo, mi memoria, perdonad, no es muy buena, entonces miro siempre a Juan, que es el que sabe... Que es el que tiene buena memoria. No, cuándo estos hitos se han ido produciendo, pero ya está. El que no tiene móvil es un paria, un niño o un adolescente que va al colegio sin móvil es un paria. Se siente mal, no se siente igual que los demás. La tecnología nos da un servicio al que nos enganchamos, literalmente. ¿Qué trabajo no se desarrolla con ordenadores, con Internet, con... luego sí, se adapta a nosotros, pero en eso está el peligro. Si fuera una patata, no la usaríamos y no sería tan problemática. ¿Pero creéis que estamos como en un punto de inflexión en cuanto a esa adaptación? O sea, porque a día de hoy, si vemos a la historia, lógicamente la tecnología ha sido adaptativa, ¿no? Hemos progresado, nuestra expectativa de vida es mucho más alta, vivimos mejor, los niveles de bienestar son más altos. Eso ha sido hasta ahora. Escuchándoos, parece ser que como que eso no tiene por qué ser así en el futuro próximo. ¿Creéis que ahí estamos en un momento de inflexión en donde la tecnología puede pasar a ser desadaptativa o no tanto? No sé, ¿cómo lo ves? Creo que no. Yo creo que el punto al que hemos llegado es que al contrario que con las pistolas, que también son tecnología, pero que parece como muy sencillo ver la derivada que tienen, con las tecnologías que estamos desplegando a día de hoy, con lo que está surgiendo, es muy difícil prever qué va a suceder. Es decir, tú puedes tener una intención, ¿no? Puedes decir, pues mi intención es X, conseguir no sé qué efecto, pero cuando luego eso cae sobre nuestras cabezas, empezamos a usarla de una manera que no se nos ocurre, y luego otras innovaciones sobre esa tecnología que hacen otros empiezan a conseguir... Se hace una bola de nieve que te hace imposible predecir el uso de la tecnología. Por ejemplo, cuando ¿no? te presenta Steve Jobs el iPhone y dentro de 10 años aparece Bizum, o aparece WhatsApp, o aparecen historias que transforman la sociedad y transforman nuestros comportamientos de una forma que era bastante complicada de prever. Todas las predicciones que se hacían en los años 70 de lo que iba a... Hoy estaríamos en Marte y volando con coches voladores y tal... Y ha pasado un cambio igual de maravilloso, igual de sorprendente, pero de una forma totalmente diferente. Con lo cual, lo que nos queda es adaptarnos a lo que vaya viniendo. Ya no podemos, como colectivo, predecir qué es lo que va a suceder con los cambios que hacemos. A ver, yo creo que más que impredecible, bueno, que eso también lo hace muy humano, porque los humanos somos muy predecibles, ¿no? Lo que va haciendo la tecnología es nos va facilitando las cosas que queremos hacer. Es decir, el Bizum existe porque hace las transferencias de dinero más fácil y sin tener que llevarlo encima, ¿no? O el WhatsApp hace la comunicación más fácil. Además, de hecho, las comunicaciones es algo que el ser humano busca desde que nace prácticamente. Entonces, algo de predecibilidad sí que podría haber, ¿no? Porque no deja de ser... otra cosa es que fueran impensables hace 10 años, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Pero lo que se podrá hacer siempre serán cosas que el ser humano anhela o busca o quiere o prefiere, creo. Claro, aquí el punto, yo veo la tecnología como el medio que tiene el ser humano para transformar su entorno para su beneficio. Es decir, la ciencia genera un modelo de la realidad y la ingeniería utiliza ese modelo para transformar de nuevo la realidad. Y para transformar una realidad que es mejor que la que había antes, ¿no? Cuando el ingeniero diseña un puente es porque estamos mejor con un puente que sin el puente. Exacto. Si estuviéramos igual, no sería tal esfuerzo. Entonces, desde luego, la intención, yo no me imagino a alguien en alguna gran empresa tecnológica, ¿no? Pensando, pues con este invento ahora vamos a subyugar a la población, vamos a... No, hay gente que lo piensa, yo sí creo que lo cree. Yo sí creo que la intención es pues hacer el bien razonablemente, pero nuevamente, como no sabemos predecir el impacto que tienen estas cosas, pues se nos va la mano. Se nos va la mano y luego pues acabamos pues con temas como lo que tú has comentado, de adicción a ciertos dispositivos, etc. Sí. El problema no es... o sea,
quiero subrayar que la parte que para mí es problemática no es cuánto podemos predecir o no, sino precisamente la velocidad de evolución que tiene este tipo de tecnología. Porque aunque la tecnología ha traído un montón de cosas buenas, también hemos descubierto con el paso del tiempo los efectos secundarios, las limitaciones o las trabas que ha podido traer. El ejemplo que poníamos también mientras comíamos son los antibióticos. Han salvado miles de millones de vidas probablemente, pero de repente descubrimos que ahora nos están haciendo más vulnerables a un montón de enfermedades porque ya nuestro propio sistema no es capaz de dar la respuesta adecuada. Como ejemplo, que podríamos poner otros, o el desarrollo armamentístico. ¿Cuál es la diferencia entre esos avances tecnológicos que han ido ocurriendo más o menos paulatinamente y sus consecuencias, según va pasando el tiempo, las vamos pudiendo ponderar o conocer? Esto va tan rápido, capa sobre capa, evolución sobre evolución, que la cantidad de efectos secundarios o trabas que esto pueda traer, cuando haya pasado tiempo suficiente para empezarlas a conocer, se nos habrán acumulado muchas. Y esa sería mi inquietud, ¿vale? No que sea mala la tecnología. Yo estoy de acuerdo en que la diseñamos para que nos traiga el mejor beneficio posible, pero con este tipo de tecnología se nos están rompiendo todos los moldes, todas las predicciones y todas las proyecciones de velocidad de crecimiento, que puede que en algún momento se estabilice, se frene, pero ahora mismo va demasiado rápido y las consecuencias que nos están trayendo van todas seguidas y se van a acumular en un futuro. Algunas ya las podemos ver en muy poco tiempo, han generado ya hábitos de consumo o dependencias o patologías nuevas, pero eso probablemente sea solo la punta del iceberg. ¿Pero creéis que esto en el futuro se va a regular por ese vínculo que habéis hablado antes de tecnología debería ir de la mano con bienestar? Entiendo que eso es parte de la adaptación, ¿no? Entonces entiendo que es predecible, o sea que es muy impredecible lo que va a pasar, pero ¿entendéis que eso se puede ir regulando o no? ¿O se nos puede ir de la mano en el sentido de que no necesariamente la tecnología va a evolucionar ligada al bienestar de la sociedad? O sea, al bienestar emocional o a lo que significa lo que es un buen ajuste psicológico. O sea, quiero entender, porque parece que hay como dos vías, ¿no? Una es que se desligue la tecnología del ajuste psicológico y otra es que no, si yo quiero predecir lo que va a pasar en el futuro, en el fondo, en algún momento eso se va a ir regulando y va a ir de la mano. ¿Qué pensáis sobre esto? A mí se me ocurre una cosa, un poco de lo que estás diciendo, o sea, como respuesta a lo que estás diciendo y un poco también por lo que estaban diciendo los compañeros. A mí uno de los peligros posibles de esto, pero no sé hasta qué punto es real, y pensando en el bienestar, pero ¿quién decide qué es lo que provoca bienestar y qué no, ¿no? Puede que llegue un momento, a mí lo que dice Juan me gusta mucho, dice, es como si pensaran, lo has dicho varias veces, o sea, no piensan estas aplicaciones o esta inteligencia, no piensan, es como si pensara. Nos superan al ajedrez o nos superan ya en algunas cosas, pero uno de los peligros está en que llegará un momento que nos superen en todo. Es un posible peligro. Ellos estarán ya, o sea, va muy deprisa, como estamos diciendo, como estáis diciendo, de hecho, ya nos van alcanzando en algunas cosas, pero esto es cuestión de ¿qué? De aumentar capacidad de procesamiento, aumentar capacidad de memoria y a lo mejor nos damos cuenta que llegará un momento y de hacer ciertos ajustes y tener una inteligencia artificial que al final sea superior a la natural humana. Y jugando a esto, intentar usar la inteligencia artificial para que nos guíe, nos ayude y nos lleve por donde ella decida. A ver, esto es muy de ciencia ficción, pero se ha utilizado ya, a nivel experimental y piloto, por ejemplo, en juzgados de Estados Unidos para ayudar a decidir a los jueces la inteligencia artificial, que ha tenido muchos fallos. Al final es el juez el que decide, no es la inteligencia artificial. Pero esos fallos se van mejorando, se van ajustando. Es decir, tiene ciertos sesgos, porque una de las ventajas que tiene esta tecnología es que puede asumir muchísima más cantidad de información en menos tiempo que lo hace un ser humano. En cuestión de ponerle una capacidad de memoria impresionante y en cuestión de horas aprende lo que a un ser humano le cuesta 20 años. Esa es una gran ventaja de la inteligencia artificial. Y de hecho hay algunos expertos que hablan de que los juicios, quitando quizá algunos sesgos, porque es verdad que en Estados Unidos tenía tendencia la inteligencia artificial a condenar más a las personas de color que a las que no lo eran, por algún sesgo en la información que había recibido de probabilidad de que sean culpables,
quitando este tipo de cosas, ajustándolas, mejorándolas y supervisándolas, pues llega un momento en que tome, y lo dicen algunos expertos, nada menos que entre ellos Kahneman, por ejemplo, que es premio Nobel de Economía, muy conocido, un psicólogo, Sí, lo conocemos. que dice que ya, sí, ¿no? Que ahora mismo toman decisiones mejores que las de los humanos. Ya. Ahora mismo, 2022, cuando escribió esto, 2021, en 2035, ¿qué puede pensar Kahneman o gente como ellos de hasta dónde habrá llegado la inteligencia artificial? ¿Podrán sustituirnos a la hora de tomar decisiones, no ya en los juzgados, sino en todo? ¿Podrán dirigirnos? Una película de ciencia ficción, me estoy aquí pintando, pero quizás ese sea uno de los peligros también, que confiemos mucho en la inteligencia artificial y al final, pues, yo qué sé, dejemos todo en sus manos. O sea, que decidan por nosotros. ¿no? Yo Sí. creo que hay un tema de hecho, ahí. eso es que Kahneman dice, ya directamente deberíamos de dejar que la inteligencia artificial, que estos algoritmos, tomen las decisiones por nosotros, porque están más libres de sesgos y de ruido. De hecho, esto lo leí en un libro que sacaron recientemente con otros dos autores, Kahneman, ¿no? Se llama Ruido, que precisamente eso que hace que las decisiones varíen de un día para otro, según el tiempo atmosférico, según la hora del día, según lo que hayas comido y según una serie de cosas. Yo creo que ahí entras en un tema de que lo hablábamos antes también, esa diferencia entre decidir, que decidan por nosotros y nuestra libertad y nuestro libre albedrío, que lo comentábamos antes. ¿Ahí creéis que hay un tema? Porque cada vez se ve como que las máquinas están decidiendo por nosotros, que puede tener un lado positivo en cuanto a la comodidad y en cuanto a que si esa decisión es correcta para mi bienestar, bien, pero por otro lado, ¿qué pasa con nuestra libertad humana, que es algo tan humano, ¿no? ¿Qué pensáis sobre este tema? Yo parto de la base de que las máquinas de momento no tienen libre albedrío porque están sumando ceros y unos. Es decir, mientras no haya un breakthrough tecnológico que cambie las arquitecturas de computadoras de otra forma, yo creo que el libre albedrío en artificial lo podemos simular, podremos lanzar una moneda y según el resultado pues la máquina te dirá pues una cosa y te parecerá, ¿no? que está tomando decisiones cuando se trata de libre albedrío, y otras veces te parecerá que es como una máquina que sigue todas las reglas, es un robot, tiene... Yo recuerdo, con respecto a lo que tú comentabas, tenía un profesor que nos hizo el código civil, codificarlo en Prolog, el lenguaje de inteligencia artificial antiguo. Entonces, las leyes, desde luego, se pueden codificar. Luego, lo complicado era aquello que funcionase, ¿no? En principio, yo no veo... forma de que eso suceda, ¿no? De que la máquina adquiera conciencia de sí misma. Por lo menos con las máquinas que tenemos a día de hoy. Y luego en el futuro Dios sabrá, ¿no? Pero... O sea, tú no ves que las máquinas lleguen a tener libertad, libre albedrío. Pero ¿qué pasa con el hecho de que nosotros sí lo perdamos? O sea, si dejamos las decisiones en manos de las máquinas, aunque eso sea adaptativo en cuanto a que esa decisión pueda ser buena para mí, ¿crees que eso puede tener consecuencias a nivel de perder libertad humana o no lo ves como, no lo veis como un tema? Es mi opinión que a nosotros nos cuesta mucho delegar las decisiones incluso en nuestros representantes humanos. Con una máquina yo creo que nadie se encontraría especialmente cómodo. Es decir, a lo mejor que vuele un avión, que un coche me lleve de un lado a otro, pero que las decisiones políticas o las grandes decisiones como sociedad las tome un algoritmo, no sé, me parece como que la gente no lo aceptaría. Perdona, Juan, que te estaba ahí... Bueno, voy a responder primero a la última pregunta que has hecho y luego me refiero a la anterior. Está por ver si nosotros somos libres, ¿vale? O sea, eso es una discusión abierta dentro de la ciencia que no es sencilla, ¿de acuerdo? Yo sí lo creo. Bueno, creo que creo que la posibilidad es razonable. Obviamente no estamos muy lejos de poder tener suficiente conocimiento para afirmar algo. Y mayoritariamente la ciencia tiende a entender nuestro funcionamiento como el de un mecanismo biológico altamente sofisticado, pero mecánico. Por tanto, bueno, habría que discutir qué es libertad o no es libertad, pero no a lo mejor tan distinto de cómo lo hacen las máquinas. Pero para mí, yo sí que... es una pena que no esté aquí Kahneman, que sería de verdad alguien de nivel, no nosotros, por lo menos no yo, pero yo sí que creo que sería un error delegar ciertas decisiones en las máquinas, aunque sea cierto, pero es precisamente por eso que en algunas funciones puedan superarnos, porque lo ha explicado muy bien Manuel, en esos ensayos de inteligencia artificial en ciertas áreas delicadas socialmente
los graves errores que han cometido han sido corregidos de momento por seres humanos. Somos los que los hemos detectado y hemos dicho, aquí la máquina se está equivocando. Claro, cuando les dejemos entrar en ciertas áreas y con la capacidad de computación que tienen, que nosotros no tenemos, al menos conscientemente, que también ese es otro problema que no quiero ahora... Pero bueno, al menos con el nivel... O sea, el Big Data. Pueden manejar fuentes de datos de todos los tribunales, no solo de Estados Unidos, sino a nivel internacional, para ponderar adecuadamente con las pruebas que se han presentado cuál es la probabilidad de acierto o error con respecto a culpabilidad o inocencia. El problema es que ese sistema está trabajando con una cantidad de datos tal que ¿quién va luego a corregir? Cuando el sistema tome la decisión y diga esto es, habiendo ponderado 100.000 millones de casos parecidos, ¿qué juez, qué ser humano, qué fiscal que va a decir, pues yo creo que no, y a ver qué dato aporto que no tenga la máquina contemplado de alguna manera? Pero eso que está haciendo la máquina lo hace dentro de unos parámetros y unos criterios que, aunque hayan podido evolucionar en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a lo que maneja cualitativamente la máquina, siguen siendo los mismos. Y si ahí hemos introducido un error, ¿vale? La diferencia entre el error humano y el error de la máquina es que ese se va a mantener permanente y de forma rígida, ya sin que nadie lo cuestione, durante Dios sabe cuánto tiempo. Que el juez tome una decisión equivocada y pueda ser porque ha venido cabreado de su casa o porque resulta que es del Ku Klux Klan, nos da opciones, ¿vale? Pero contra el sistema que maneja todos los datos a los que nosotros no podemos acceder ni manejar, si está cometiendo algún error o algún sesgo, ya no habrá cerebro humano capaz de enmendarle la plana. Por eso, delegar ciertas decisiones o ciertas áreas de decisión en la hipercompetente inteligencia artificial del futuro, yo creo que sería un error. Yo creo que nos merece más pagar el precio de los sesgos y los errores humanos que son torpes, versátiles, flexibles y fáciles de detectar frente a un sistema para el que no creo que hubiera gente que pudiera replicarle a la decisión que toma una supercomputadora perfectamente adiestrada, manejando más datos que nadie. Yo creo que eso es un error, pero es un peligro también. O sea, yo también pienso que no debería hacerse. Estamos seguro 100%. Pero está el peligro de que eso acabe ocurriendo. Sí, es que, aunque o sea, entiendo por qué lo ha dicho Juan, que de momento, supongo que si nos preguntan, la mayoría diríamos, no, que las máquinas no tomen decisiones políticas, o no quiero que la última decisión de si me opero o no me opero la tome un sistema, que el sistema informe al médico y que el médico decida. Pero aunque ahora reaccionemos así, las nuevas generaciones que están acostumbradas a que sea Google quien decida el camino a tomar, o las nuevas generaciones y las viejas. El delegar en la máquina cada vez más decisiones puede que sea una tendencia que no podamos frenar. Es decir, nosotros somos ya, no sé cómo decirle, personas probablemente que no nos vamos a ver afectadas por estos cambios y por tanto somos anacrónicamente jueces de las decisiones que se van a tomar. Las tomarán otros que son nativos digitales, acostumbrados a delegar, a que los sistemas les resuelvan los problemas, a no tener que ser ellos los que afronten la responsabilidad del éxito o el error, porque si la máquina se equivoca, ¿a quién juzgamos? ¿Quién ha cometido el delito? No es más que al programador que dice, yo le doy unos parámetros, Al programador. la máquina ha ido por sí sola, tal vez sean las bases de datos que ha utilizado y se nos va de las manos demasiadas cosas. Pero os veo a los tres recelosos con este tema, ¿no? O sea, creo que parece como que aquí bastante, no me lo imaginaba, así que no pensaba que iba a ser así. Hay como convergencia en ese recelo a lo que pueda pasar. Esto está ligado a que es impredecible lo que es, porque por otro lado uno escucha otro eje de noticias, de hype, incluso optimismo, de que se van a haber descubrimientos en el área de la salud y demás. ¿Qué pasa con este recelo que os veo que los tres han hecho como convergencia? Yo lo tengo claro por lo que tú has dicho, porque perdemos el control. ¿Es un tema de control? ¿Sí? ¿Tú también? Sí.
O sea, que esto Asimov lo resolvía con las leyes de la robótica, ¿no? Pero que en principio, tal y como se construyen ahora, o la tendencia general, ¿no? Del deep learning y todo esto, al final los modelos que se construyen no son explicables. Tú no puedes explicar por qué un sistema ha tomado una decisión, ¿no? Puedes decir, pues mira, se activa la neurona 500 millones con el parámetro 27, tal. Sí, pero ¿esto qué significa? Es decir, no es posible saber lo que ha codificado una red neuronal. Que antiguamente, cuando se trabajaba en sistemas basados en reglas, los sistemas expertos, sí que era posible ver dónde está, era posible depurar aquello, ¿no? y explicar por qué el sistema ha tomado esta decisión. Pero ahora no. Con la tendencia que hay ahora, el maquinillo que has entrenado con tantos datos se comporta de una forma que tú no puedes explicar. Nadie. Simplemente funciona y tú sabes que funciona como tú has previsto porque lo has entrenado con una serie de datos de entrada, le has premiado, le has castigado cuando se ha ido para el lado que no era y al final, una vez que aquello empieza a hacer inferencia, tú no sabes por qué. Que luego pero sin embargo sabes que es útil. Algo que habéis comentado también, que quién es el responsable, ¿no? Cuando se equivoca la inteligencia artificial, ¿a quién le echamos las culpas? Pero cuando es una persona, es el responsable, ya sabemos. O sea, ya es otro nivel, es es algo muy distinto. Probablemente ese es el motivo por el que todavía se usa el VAR y sigue habiendo árbitros, para que haya alguien a que echarle la culpa. Muy bien. Fundamental. No, porque si no, alguien que me diga que el fuera de juego no se puede calcular ya. Muy bien. Y sin embargo, tiene que pitarlo el árbitro. Pero entiendo que los que programan también al ser humano también tendrán esto. O sea, que el programador no deja de ser un ser humano, ¿no? Y entiendo que pensará en ese ajuste, bueno, diferentes, más raritos y demás, ¿no? Pero entiendo que también en algún momento pensarán, oye, esto, o sea, el bienestar tiene que estar por encima del progreso. O no lo sé. Quiero tener tu opinión porque he visto que también estás un poco pesimista en cuanto a esto. No deja, el programador entiendo que tiene la última palabra, ¿o no? No, el programador es parte de la cadena de producción del producto. Es un esclavo. O sea, por eso un esclavo no. Bueno, pero bueno, a ver, tampoco digo eso. O sea, me digo, los que están decidiendo, los que estáis decidiendo son humanos también. Entonces, bajo una lógica de mercado capitalista y que todos tenemos que trabajar. Vale, quiero decir que yo trabajo para bancos, que no son hermanas de la caridad tampoco. Vale, entiendo lo que dices. O sea, no trabajaría para un fabricante de armas, pero sí trabajo para bancos, porque de algo me tengo que dedicar. Hay un elemento aquí de incentivo. Vale, o sea, que hay un elemento aquí de incentivo económico que puede descontrolar hacia dónde estamos, hacia dónde derive los objetivos. No, la intención del producto de inteligencia artificial siempre es hacer ganar dinero a alguien. Ese es el KPI de la sociedad en la que vivimos. Nadie lo hace por el bienestar de los demás, lo hace porque si ganas dinero es porque hipotéticamente es el KPI que te indica el bienestar que estás generando, el valor que aportas. Vale, ok. O sea, que es un tema de la relación que hay entre la incentivación económica y la deriva de la inteligencia artificial, pero yo creo que eso es otro tema que no habíamos tocado hasta ahora. ¿Qué implicaciones tiene eso? Porque ahí sí que puede haber una deriva descontrolada por el hecho de que haya una élite que solo esté interesada en la recompensa económica y demás. ¿Es eso? La inteligencia artificial o este tipo de aparatos se puede convertir en un medio de producción, en un medio de poder, porque le permite a la gente que tiene acceso a ello a alcanzar mejores objetivos, a obtener más valor, etcétera, que el resto no. Sí, pero no siempre es así, ¿no? Lo de los jueces es un ejemplo. O sea, se puede usar también para cosas más. Sí, claro, sí, pero el que le vende la aplicación a los juzgados estadounidenses se lleva una pasta. Sí. Por cada, o sea, aquí nada es gratis. Nada es gratis. Pero el problema no es que haya una mente perversa empresarial que le importe, perdonar la expresión, una mierda lo que esto vaya a generar en el ser humano. Simplemente crean sistemas eficientes que, en la medida en que sean beneficiosos para nosotros a corto plazo, es lo que va a hacer a la empresa ganar dinero. Luego ellos quieren que el sistema funcione. El problema está en eso, en que precisamente se puede llegar a hacer tan eficiente que perdamos la capacidad para juzgar, controlarlo y conocer incluso cuál es el criterio último que le ha llevado a tomar una decisión a un sistema que aprende por sí mismo. Ese es el problema. Y por eso esa era mi primera respuesta, es decir, perdemos el control. Pero hay una segunda por la que yo soy también no reacio al avance de la tecnología, porque es que es imparable. Esto simplemente conviene sacar luces de alarma
para que como sociedad, en la medida en que podamos ir anticipando algo, bueno, pues tomemos medidas que las podemos tomar. La otra preocupación es que culturalmente el desarrollo de la tecnología y el delegar en ella cada vez más decisiones o funciones que ahora desarrollamos o ejercemos nosotros, nos va convirtiendo en sujetos cada vez más pasivos, cada vez más acomodados, cada vez, en fin, yo no sé, creo que probablemente la mayoría de las personas que estamos aquí ahora, y hablo en plural, en primera persona del plural, cuando yo a lo mejor no entraría en el grupo, pero ¿quién cuando va a un lugar desconocido en un coche por carretera no va automáticamente siguiendo las direcciones y las indicaciones que le da el navegador? Aunque a veces lleguemos a lugares insospechados o equívocos. Pero claro, ahora ponte tú a reencontrarte dónde estás ubicado en un mapa que a lo mejor ya no llevas en el coche y aclararte con las indicaciones de las carreteras que ya muchas veces ni leemos, ¿vale? Y es un ejemplo muy torpe y trivial de cómo nos vamos pasivizando, si me permitís la expresión, pues claro, multiplícalo por cada vez funciones mucho más complejas en las que nos sustituyen las máquinas y una delegación cada vez a base de decisiones individuales, no necesariamente que un Estado decida que su justicia quede en mano de una compañía que ha desarrollado un software maravilloso, sino que muchas de las actividades que desarrollamos nos las hacen mejor las máquinas, dejamos que ellas las hagan y nos vamos quedando en un sofá o andando por la vida. Creo, ¿no? Yo creo que nos pasivizamos para algunas cosas, pero para tener tiempo para hacer otras. Pero esa es la Yo creo que el ser humano nunca deja de hacer cosas. Sí. O sea, si tiene tiempo... Pero eso lo venden porque también todos estos argumentarios de lo guay que va a ser la inteligencia artificial, hay que mirar entre líneas quién lo escribe. Y claro que muchos de ellos están asociados a grandes compañías tecnológicas las motos que nos venden, ¿no? que quieren que compremos inteligencia artificial. Pero es cierto que la tecnología ha propiciado lo que dice Manuel, ¿vale? El hecho de que no tengamos que estar 12 horas al día malcavando una tierra para plantar 4 semillas pobres que van a dar poco fruto si es que lo dan, pues cuando vino el arado, cuando vino los tractores, cuando vino los abonos, cuando vino la ingeniería genética que nos permite tener semillas mucho más poderosas, nos hemos liberado para poder hacer otras muchas cosas. Pero claro, si nos fijamos, toda esa libertad que nos ha dado la tecnología ha sido precisamente hasta ahora para desarrollar o para ejercitar más nuestras funciones cognitivas. Hemos podido dedicar tiempo y espacio tanto a las relaciones sociales a otro nivel, que ahora también ya están intermediadas por la tecnología, como para pensar, reflexionar, construir ciencia. Pero es que estamos hablando ahora de una tecnología que lo que sustituye no es el trabajo motor o la precariedad de nuestra vida física. Es una tecnología que sustituye cada vez más funciones mentales, toma de decisiones, etcétera. Luego sí, haremos otra cosa, apretar botoncitos o no sabe qué, porque pensar ¿para qué? O discutir ¿para qué? Si aprieto un botón y me da una respuesta con un nivel de conocimiento y de eficiencia que, insisto, no voy a tener capacidad para cuestionar. Es el peligro, sí. Ahí sí estamos en un punto de inflexión ahora, ¿no? Eso sí que es un cambio, porque hasta ahora la tecnología, como tú bien dices, nos dejaba espacios para trabajo intelectual y demás. Creativo, etc. Creatividad, arte, pensamiento y tal. Y eso ha sido así y eso ha sido beneficioso, entiendo por lo que dices, pero ahora eso está cambiando, ¿no? Porque digamos que la tecnología sustituye está sustituyendo y nos está generando como esa especie de tan cómodo, esa comodidad que decías antes, y esa pasividad hace que estemos en un momento muy diferente a ese pasado en donde la tecnología sí que había sido adaptativa, ¿no? Es así lo que estás diciendo. ¿Tiene esto que ver, Manuel, con el hecho de que nuestro sistema de recompensa, digamos, está adaptado a otro tiempo en donde lo que es adaptativo es la comodidad y hemos llegado a un extremo en donde ¿no? El hecho de que estemos cableados para lo cómodo, para buscar lo pasivo y lo cómodo. Yo no creo que estemos cableados para lo cómodo, fíjate, aunque desde luego lo buscamos y lo preferimos.
Y de hecho por eso nos esforzamos en hacer puentes para poder cruzar de un lado a otro más cómodamente, pero el esfuerzo tenemos que hacerlo. Y es verdad que se aplica la ley del mínimo esfuerzo en mucho del comportamiento humano, si no la gran mayoría, como dicen o decían algunos. Pero no creo que es la comodidad lo que nos gusta. Yo creo que una vida tirada en el sofá no es una vida humana. Si ya lo tenemos todo facilitado y no hay más que apretar un botón y nos dedicamos... Mira, hay dos cosas que me llevan a pensar esto. La primera, hay un sistema de recompensa, pero no como lo conocemos todos o como lo entendemos todos, muy gratificante en el cerebro, que es muy humano y que le gusta mucho activar a los humanos y que según algunos autores, de hecho, es la emoción básica principal de la que se derivan todas las demás emociones, que es una emoción que el término en inglés que se utiliza y que yo no sé, no conozco una buena traducción, es seeking con 2 es, que es algo así como buscar, querer, anhelar, querer hacer cosas. Y tiene mucho que ver, o sea, tener ganas de hacer cosas, ganas de vivir, ganas de, en fin, iniciativa, etcétera, etcétera. Ese sistema está mediatizado por uno que sabemos que en el ser humano está muy desarrollado. Tiene 2 veces el tamaño, la estructura cerebral que se encarga de ello, 2 veces el tamaño del esperado para un primate con un cerebro como el nuestro, ¿vale? O sea, si la corteza cerebral tiene 3 veces el tamaño, esto tiene 2 veces el tamaño, que es el cuerpo estriado, el núcleo caudado, ¿cómo se llama? El núcleo accumbens. Y quien lo mueve es la dopamina. El cerebro humano abunda en dopamina. Entonces, la dopamina no tiene nada que ver con la comodidad. La dopamina tiene que ver con la iniciativa, con las ganas de hacer cosas, con el querer hacer cosas. El navegador es insustituible a día de hoy. Yo, de hecho, igual, es que antes me movía con un mapa y ahora no sería capaz. Me ha hecho la vida más cómoda, pero ¿para qué? Para ir a ver más cosas, más sitios, viajando, llegar antes. No sé, a ver, porque esto es una cuestión opinable, ¿no? Pero que yo creo que o sea, que nos hacen la vida más cómoda, pero no para tirarnos en la cama. Eso no es una vida humana. El humano tiene otra cosa, que le funcione mal la cabeza. Yo pienso eso. Eso no es una vida humana, en eso estamos de acuerdo. Eso es un saco de patatas. Ya, pero nos vamos convirtiendo cada vez más en saco de patatas. No, yo no, no me digas. Esa tendencia a la curiosidad, se está resolviendo con el mundo virtual. Es decir, no salimos a la calle, a la realidad física y al encuentro personal. Nos movemos en la red y estamos viendo un vídeo. Esta conferencia la están viendo muchas personas, cuando se cansan se meten en otra, incluso se le están apareciendo probablemente enlaces de contenidos parecidos y irán saltando de una a otra. Así es como la tecnología está alimentando también esa tendencia del ser humano pero bueno, no tumbados en el sofá, sentados en nuestro sillón, también muy cómodo. Haciendo muchas cosas, pero sin hacer nada, ¿no? Un poco así. Y sobre todo en ese mundo virtual. Y el metaverso nos va a dar la oportunidad de ser quien queramos. Yo voy a poder ser Juanpe, Manuel, Juan, y vivir su vida durante un ratito y ver qué pasa, y irme a la antigua Roma y, en fin. O sea, por lo que decís, hay como 2 vínculos, ¿no? Uno entre la tecnología y la gratificación, la búsqueda de gratificación, la búsqueda de lo cómodo, pero hay otra que nos ha venido muy bien, ¿no? Porque esa relación ha hecho que, digamos, nuestro bienestar haya aumentado, pero si os entiendo bien, hay otra que es un poco perversa, ¿no? Y estamos en un punto de inflexión en donde ese vínculo se está pervirtiendo en el sentido de que está como hackeando nuestro sistema de gratificación, ¿es así? Bueno, como todo hay peligros que hay que vigilar, eso está claro, que podemos abusar. Lo que decía Juanpe es cierto, decir, quien lo esté viendo desde casa, o igual que tiene acceso a esta discusión que tenemos aquí y a miles de ellas que están ocurriendo o que han sido grabadas y puede cambiar de un lado para otro. Eso es peligroso también. O sea, hay que saber también regular. No ha venido aquí y no ha pagado entrada. Claro, efectivamente. Pero le da para irse. Tiene más mérito el que nos está viendo en online. Vale. Pero eso, volviendo al tema inicial, ¿eso tiene que ver con que nuestro sistema atencional está adaptado a otro momento? En el sentido de que en su momento era adaptativo que prestar atención a lo nuevo, a lo saliente, a lo diferente y demás,
pero ahora empieza a ser desadaptativo porque estamos constantemente, nos están ofreciendo constantemente cosas extremas y diferentes y salientes porque alguien está ganando dinero con ello, ¿no? Entonces, hay un tema ahí. ¿Veis un desajuste evolutivo aquí también o no necesariamente? Hay que tener en cuenta de dónde venimos, efectivamente, y eso nos está pesando en algunos casos. Lo comentábamos en la famosa comida que hemos tenido antes, no sé si os habéis dado cuenta que hemos comido juntos. Y hemos discutido prácticamente todo. También hemos hablado de que, por ejemplo, hay obesidad, hay una abundancia de obesidad en el mundo actual porque el ser humano está adaptado a buscar donde encuentre glucosa y hidratos de carbono e inflarse de ellos en cuanto que tienen la oportunidad de encontrarlos, que es algo que no ocurría en el Paleolítico, vamos a decirlo así, ¿no? Y claro, ahora se ve muy bien desde que existe la televisión, esos estímulos que se mueven, no tienes que salir de casa, eso nos atrae, a la gente la deja enganchada. O sea, no hace falta ya un móvil y una inteligencia artificial. La televisión desde los años 50 ya deja a la gente boba, no a toda la gente, afortunadamente, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado con nuestras inclinaciones como seres que efectivamente evolucionamos durante millones de años en la sabana africana. Y con lo que allí ocurría y los peligros que había, ¿no? Que por ejemplo ahora tenemos miedo a las serpientes pero no a los coches, y curiosamente hay más accidentes y muertes por vehículos que por serpiente, ¿no? Es decir, que las adaptaciones pesan y que muchas veces esta tecnología se aprovecha con cierta malignidad, ¿no? En algunos momentos, pues vamos a enganchar a la gente a que, ¿no? Pues compre más o utilice más esto, y otras veces a lo mejor, no sé, a lo mejor es involuntario, pero efectivamente por ahí se cuelan tendencias del ser humano y por ahí vienen vicios y problemas que no tendríamos que tener, claro, y que hay que vigilar. Ya. Un poco por cerrar esta parte antes de ir a la fase de preguntas, entonces asimetría sí que hay, ¿no? Eso es un poco la... O sea, si os entiendo un poco como el moderador después del focus group, ¿no? Cerramos un poco si estáis de acuerdo en que la hay, un poco como frase final, ¿qué diríais con respecto ¿no? a la pregunta inicial? ¿Existe asimetría entre mente humana y tecnología? ¿Y cuáles son las implicaciones? ¿Qué nos depara el futuro? Un poco, ¿cómo veis que esta asimetría en la que estáis de acuerdo que existe, qué implicaciones tiene? Y cerramos aquí. ¿Cómo lo veis cada uno? ¿Qué va a pasar? O sea, para mí, básicamente, por no enrollarme, lo que me preocupa es que la asimetría no es con la máquina la que de momento... O sea, tiene consecuencias de las que hemos hablado, pero creo que serán, bueno, entonces claro, predecir el futuro es un poco arriesgado, pero yo sinceramente creo que las que notaremos antes sean las que tengan que ver con el acceso a cierto tipo de tecnología que dé poder, que dé la posibilidad de desarrollar funciones y ejercer trabajos a los que otros nunca podrán acceder. En fin, ese probablemente sea si no cambia nada, si no se regula, si no se ayuda a que todo el mundo tenga acceso a... Bueno, pues ya nos estamos moviendo como sociedad para que las personas muy mayores no puedan manejarse en el sistema bancario, puedan acceder a su dinero y a sus... Porque antes iban con la cartillita al banco, pero ahora ya no hay sucursales, los horarios de oficina están cerrados y lo que te pueden hacer en ventanilla es muy poco. Vaya usted a Internet, que esto es donde lo tiene que hacer. Y el hombre no sabe manejarse, y además no solo tienes que tener Internet, sino un móvil, porque te va a pedir un código de seguridad cuando entres con tu usuario, al que tienes que... Entonces, ya nos estamos preocupando por esta consecuencia de la invasión, vamos a decirlo así, o del uso universal de la tecnología en ciertos sectores, pero claro, como esto va muy rápido y va a costar dinero y van a ser aplicaciones cada vez más sofisticadas y más caras y más potentes, sí puede haber una estratificación que genere unas diferencias sociales que éticamente no deberíamos permitir, pero que no sé si vamos a ser capaces de regularnos, impedirlo. Sí, que igual será necesaria una autorregulación o una regulación de alguna forma. Juan, ¿cómo lo ves? El futuro que nos depara. Pues yo creo que hay una reflexión a futuro que vamos a empezar a hacernos dentro de muy poco, y es cómo es sostenible es esto. Es decir, ChatGPT cuesta 3 millones de dólares al mes tenerlo funcionando. Y eso es solamente el proceso de inferencia, no el de entrenamiento. ¿Cuántos kilovatios, cuántos megavatios ha llevado esto? ¿Cuál es el impacto climático que tienen este tipo de sistemas? Nos van a empezar a preocupar cada vez más. Es decir, la sostenibilidad no solo también en cuanto al consumo de energía, sino también en cómo de sostenible es el crecimiento de la inteligencia o
de la aparente inteligencia de estos sistemas en base al consumo de datos, porque la necesidad, igual que el avance es exponencial, la demanda de datos de entrenamiento también es exponencial. Entonces ya hay quien intuye que para 2026 o para muy pronto nos vamos a quedar sin textos. Ya no va a haber nada escrito por la raza humana que le sirva a algo para entrenarlo. Y las imágenes vendrán un poco después, en el 2050 por ahí. Y será tanta la necesidad para hacer crecer estos modelos de datos que ya no será económicamente factible ni probablemente sostenible asumir que tienes todos esos datos, ¿no?, para llegar al GPT-50. Entonces, yo creo que en la parte de inteligencia artificial tiene que haber un cambio por ahí, de que es verdad que estamos avanzando mucho en lo que es el uso de la fuerza bruta, probablemente por tecnologías en la nube, etcétera, que ahora nos habilitan pues, grandes servidores y tal, pero esto tiene un límite físico, y creo que ahí va a haber un punto más probablemente relacionado con la lógica simbólica, con los razonamientos más que venían de los 60, etcétera, con McCarthy, etcétera, que tienen que volver. Es decir, tiene que conectarse el plano neuronal, que viene del reconocimiento de patrones y tal, con un plano simbólico de establecimiento de planes. Muy bien, muy bien. Y eso nos ayudaría a entender mejor a las máquinas. Claro, desde luego. Muy bien, muy bien. Oye, antes de pasar a las preguntas, un aplauso, por favor, a los ponentes. Bueno, preguntas. ¿Quién se anima? Estaba todo tan claro que no van a preguntar nada. Felipe, que te veo tan con la- confuso. Felipe, Tan confusos que mejor no entran. estás con el gesto previo a las preguntas. Si tienes ganas de preguntar. Es que los No. Bueno, no, hola. preguntas, reflexiones. Igual, yo no estoy en la comida, pero los escuchaba antes, y hay un temita que ha salido en conversación de medio lado que me gustaría que profundizarais y demás. Es muy de psicólogos pero bueno. El tema de si la conciencia es funcional, operativa, Sí, ya la evolutiva. habíamos dejado eso. ¿Aporta la conciencia algo diferencial? O sea, Pero eso es para otra charla, ¿eh? No, hombre, No, vale, dale, sí, Quiere aprovechar que está el Quiero aprovechar que estáis científico. ahí y lanzarla, ¿no? Digamos, la Vale. hipótesis para que estéis todos en la misma página del libro era, oye, si de alguna manera, digamos, tenemos que poner a relacionar, o a competir, o a mirar la inteligencia humana, la inteligencia artificial, una de las características de la humana es la emergencia de conciencia. Oye, ¿eso de verdad es una ventaja evolutiva? Bueno, pues esto que sé que ha salido de medio lado, me gustaría que compartierais con nosotros cómo lo veis. Vamos a poner un límite de minutos para hablar, No, yo me porque voy a podríamos pringar estar toda la noche. porque no vamos a resolverlo. No. Así que, pero sí voy a hacerlo tal y como lo hago con los alumnos, ¿vale? Aunque no nos guste oírlo, porque no nos gusta como individuos, tenemos que plantearnos seriamente la posibilidad de que la conciencia no aporte nada, que tengamos la ilusión de que nos aporta algo, pero que no sea más que un mero epifenómeno, algo que surge como un subproducto de la actividad mental, pero que no tiene función alguna. Eso podría ser una posibilidad, y como la ciencia requiere unas premisas para que su método se sostenga, estamos acostumbrados a entender el mundo de la física como un mundo de causas-efectos determinados por las propiedades de los elementos y las relaciones causales entre unos fenómenos y otros. Y el salto a la biología también nos ha dicho que básicamente la mayoría de los organismos biológicos son mecanismos. Luego nosotros podríamos ser un mero mecanismo biológico donde la conciencia no aporta nada. Esa posibilidad hay que asumirla, ¿vale? Y es donde, honestamente, creo que no estoy diciendo nada descabellado si afirmo que es donde se sitúa la mayoría de la comunidad científica en torno a todo lo que tiene que ver con el mundo sí, ¿vale? Psicólogos, neurólogos, psiquiatras y, por supuesto, el mundo de la inteligencia artificial en gran medida, no todo. Pero sí hay cuestiones respecto a este problema que no son tan sencillas de resolver desde esa posición mecanicista, ¿vale? Hay al menos argumentos razonables para cuestionar que la conciencia sea solo un mero epifenómeno. Hay cierto gasto de energía en mantener cierta actividad consciente. Evolutivamente, si eso no sirve para nada,
choca contra uno de los principios básicos de la ciencia. Por supuesto, tenemos datos de laboratorio en la que ciertas tareas, ciertos experimentos, si la persona procesa conscientemente o no un dato, un estímulo muy sencillo, el resultado en su tarea cambia drásticamente, ¿vale? Luego hay indicios de que parece ser que la consciencia cumple alguna función, ¿de acuerdo? Y ya no me quiero enrollar más, eso podría encajar incluso con las propias características que tiene la consciencia. A mi modo de ver, es verdad que no sabemos exactamente cuál es la naturaleza última de la consciencia, pero todos tenemos consciencia y sus características nos permiten hacer cosas que difícilmente las pueden hacer las máquinas, que computan de una manera muy distinta, al menos a cómo parece que trabajamos nosotros con las herramientas que la consciencia nos da. Pero bueno, es solo por opinar y dejar claro que hay una posición mayoritaria y se podrían argumentar cosas y aportar algún dato que mantenga como razonable la hipótesis alternativa. Manuel, ¿tu postura? Yo ya lo he dicho todo, Juanpe. O sea, yo soy a ver, pues mi opinión personal, por muchas cosas y muchas evidencias, de la primera parte, pero yo creo que en el fondo es que hablamos de lo mismo. Entonces, ¿a qué le llamamos conciencia? ¿Los procesos cerebrales que generan conciencia o los procesos fenomenológicos que son producidos por los procesos cerebrales que producen conciencia? Es que el tema es un tanto complicado. ¿Se sabe qué es la conciencia? No, que yo sepa, no se sabe. Que va, de hecho, Es una incógnita. todos esos modelos de interacción, el famoso modelo de Penrose, de que la conciencia interactúa con el mundo físico a través de los microtúbulos, de las neuronas y tal, vale, pero ¿qué es lo que interactúa con los microtúbulos? ¿Qué es? ¿No? También John Eccles, ¿no? Un premio Nobel, también decía que lo psíquico interactúa con lo físico a través de las dendritas, de las neuronas piramidales. ¿Pero qué es lo que interactúa con las dendritas? ¿Qué? No se sabe qué es. Bueno, sigue siendo un tema irresuelto y que tardaremos en resolver si es que lo resolvemos alguna vez. Pero sí que es verdad que hay muchas evidencias, pero claro, todo también es fruto de lo que uno lee y va viendo y tal, que dicen, bueno, es que hay muchas decisiones inconscientes. Es verdad, por ejemplo, lo que dice Juanpe, que cuando uno toma decisiones, si es consciente de por qué las tomas, se toma de manera diferente, pero dice, bueno, pero es que los fenómenos conscientes se producen porque se activan más zonas del cerebro, con lo cual, porque parece que es más una cosa de cantidad de activación que de calidad, o al menos algunos autores piensan esto. Luego, entonces, hay más cantidad de activación, quiere decir que hay más procesos implicados y, por lo tanto, es natural que la decisión sea diferente. En fin, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Uno puede cambiar de decisión sin saber por qué, cuál es la razón. Y al final es consciente de que ha cambiado de decisión y a lo mejor es porque los experimentadores de manera consciente e intencionada han metido un estímulo subliminal, es decir, fuera de la conciencia del individuo, que él no se ha dado cuenta y que le ha llevado a tomar esa decisión. Y sin embargo es consciente de haber tomado la decisión, pero no sabe por qué. En fin, hay evidencias para unas cosas y para otras, pero lo mismo que con la conciencia ocurre con todo. Yo llevo muchos años dedicado al campo del lenguaje, incluso en el lenguaje, parece algo muy asible y menos espurio que la conciencia. Allí también hay muchas discusiones sobre si la sintaxis mismamente, por ejemplo, es algo que depende del sistema motor directamente o hay módulos específicos para la sintaxis y el lenguaje. Hasta en eso hay discusiones y hay evidencias a favor y en contra de una postura y de otra. Y con la conciencia pues ocurre más o menos lo mismo. Al final ocurre con los científicos como ocurre con todos los seres humanos. Ellos toman unas decisiones o tienen una tendencia a creer las cosas de una manera en función a lo que ha sido su historia de lecturas y experimentos y sus experiencias, vamos. Entonces, con eso, pues él tiende a pensar que la conciencia es una cosa distinta de la que pienso yo, y con él, pues mucha gente, y conmigo, pues otra mucha gente. Y de momento, mientras no esté resuelto, esto no hay camino, no hay salida, vamos. Gracias por la pregunta, muy interesante. Desde la LinkedIn Live nos están preguntando si creéis que hemos llegado a un punto en que ya no nos beneficia como sociedad más progreso tecnológico. No, yo creo que yo creo que esto, vamos, para mí es básico. Claro que va a seguir habiendo beneficios y no tenemos por qué creer que no vengan. Ahora, creer que con cada beneficio solo hay beneficio, eso es lo ingenuo. Los beneficios también traen costes, también traen efectos secundarios, también traen... Entonces, tenemos que estar atentos a ellos para minimizar esos efectos, para controlarlos si es posible, pero no intentar frenar el avance ni de la ciencia ni de la tecnología. Yo creo que tenemos experiencia suficiente como sociedad, como especie,
para saber que los avances traen cosas buenas y debajo o de tapadillo alguna otra que no es tan buena. Detectarla cuanto antes y tomar medidas es lo que nos compete. No tenerle miedo al avance de la tecnología y frenarlo porque sí. Y de hecho, muchos de los perjuicios que nos ha traído la tecnología no está en su naturaleza, sino en el uso que le hemos dado. Y eso también es nuestra responsabilidad. Estamos de acuerdo. Hola, yo tenía una pregunta. Por ahí ha salido Kahneman, entonces me gustaría preguntar. Si sabemos que los seres humanos cometemos errores sistemáticos en la toma de decisiones, si tuviéramos que entender a la inteligencia artificial como un ser humano, ¿podríamos decir que es un Homo economicus, es decir, que sigue los axiomas de la economía conductual, o tiene los sesgos y errores sistemáticos de su propio programador? Claro, a ver, muy buena pregunta. De luego yo creo que leyendo a Kahneman y el último libro que ha escrito con otros 2 autores, no recuerdo ahora los nombres. Sustain es uno. Sí, que es coautor con Thaler también del... sí, exacto. Sustain y otro autor más. Leyéndolos, uno llega a la conclusión de que efectivamente se evitan todos estos sesgos y errores gracias a la inteligencia artificial, y ahí sí podríamos tener un auténtico Homo economicus. Claro, todo depende de los objetivos que le marquemos. Es decir, que eso lo marcamos de momento los seres humanos. La cuestión está el peligro que yo mencionaba antes. ¿Hasta qué punto no llegará un día en que digamos vamos a dejar todo en manos de la inteligencia artificial, que nos van a marcar los objetivos y nos va a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Porque se va a equivocar menos que nosotros? Eso habrá que controlarlo. Pero yo creo que sí, la idea es que precisamente al no cometer esos sesgos y no tener ese ruido, que es de lo que va ese último libro que estaba mencionando. El ruido ya no es un sesgo. Los sesgos, a ver, la diferencia entre sesgo y ruido a primera vista no es fácil de entender, pero está muy relacionado. Los sesgos tienen mucho que ver con condicionantes, cultura y demás, mientras que el ruido tiene mucho más que ver con tu experiencia personal. Es decir, 2 jueces, siendo seres humanos y criados en la misma sociedad, tienen X sesgos que son comunes a los 2, pero luego cada uno tiene su ruido en función de su experiencia personal. Por ejemplo, a la hora de tomar una decisión en un juicio, ser más benigno con una señora que le recuerda mucho a su madre. Eso es ruido, no es sesgo. Pues las máquinas están libres de esas 2 cosas, del sesgo y del ruido. No tienen por qué ver que las personas de color son más proclives a ser delincuentes, y no porque sea una señora que le recuerda a su madre va a ser más benigno con ellas, más aséptico. Entonces sí, yo creo que Kahneman piensa eso. Que eso sea lo ideal o queremos aspirar a eso ya no lo sé, pero sí es verdad que en el libro sí que mencionan los autores que sería ideal dejar en manos de la inteligencia artificial muchas de las decisiones que toma el ser humano, porque se equivoca menos. Y además dice, que me hace gracia, dice, y si aún así seguimos pensando que no es bueno y que la última decisión la tiene que tomar un ser humano, deberías de cambiar tus sesgos con respecto a la inteligencia artificial. Yo, creo que no acabamos de entender cómo operamos como seres humanos y las diferencias que tenemos con respecto a las máquinas. Es decir, que las máquinas puedan minimizar el efecto de sesgos y de ruidos es porque manejan o se manejan en una realidad que es muy distinta a la nuestra, ¿vale? Es decir, una máquina bien entrenada ha procesado tal cantidad de datos que todos los que estamos aquí, aunque hubiéramos vivido 100 vidas, no hubiéramos podido procesar. Es decir, están tomando decisiones en escenarios muy distintos a los que se enfrenta el ser humano. Esos sesgos que Kahneman identificó y que forman parte de nuestra forma de funcionar son sesgos útiles. Claro que a veces nos llevan a cometer errores, pero para el tipo de realidad que nosotros nos enfrentamos y con los datos que manejamos habitualmente, son muy útiles para poder enfrentarnos a, sobre todo, un mundo de incertidumbres. Las máquinas, de momento las que construimos, trabajan en mundos cerrados, donde todo dato y toda posibilidad ya está contemplado. Y si cometen errores, no tienen coste, porque durante el proceso de aprendizaje de una máquina, cualquier error que comete no le supone una enfermedad, no le supone la muerte, no le supone ir a la cárcel. A nosotros sí, ¿vale? Y por tanto, si estamos aquí, nuestros sesgos han sido muy útiles y no podemos pasar por encima de ellos, aunque con respecto a un criterio lógico, probabilístico o estadístico, que es como se manejan las máquinas, sí son
susceptibles de ser contemplados como errores. Y, por supuesto, nuestro mundo subjetivo y emocional también sesga o afecta de una manera no deseable en muchos contextos nuestra toma de decisiones, pero en sí misma es funcional. Y nosotros nos manejamos en un mundo, quiero insistir en ello, que no es el mundo cerrado en el que se manejan las máquinas. Bueno, pues eso es lo de la ponderación que tú comentabas en la famosa comida que hubo antes de este evento. Es decir, hasta qué punto se le da valoración a unas cosas más que a otras. La máquina, que es un poco lo de los objetivos que yo le mencionaba a ella. Tú le marcas al algoritmo cuál es el objetivo. Obtener mayor rendimiento económico, el bienestar de la gente, salvar más vidas. Ahí está la ponderación, exacto, ¿no? Yo os voy a lanzar una pregunta. Se habla mucho, tanto desde el eje ciencia ficción, incluso en algunos ejes más realistas, de que igual algún día las máquinas podrían ser conscientes. Pero antes hemos dicho que ni siquiera sabemos lo que es. Por eso podemos decirlo. Entonces entiendo que es gratis. Entiendo que eso no va a ocurrir en un futuro medio, ni corto ni medio, porque hasta que no entendamos lo que es la conciencia, Sí, los que se dedican a la tecnología no van a poder construir algo que la tenga, porque ni siquiera sabemos lo que es, ¿no? ¿Es así? Claro, pero el argumento de la tecnología es que eso emergerá por el propio desarrollo en complejidad del sistema. De la misma manera que podemos intuir que ha emergido en el desarrollo del sistema nervioso de las especies, que podría haber especies con sistemas nerviosos que no tuvieran nunca conciencia, pero en algún momento eso fue haciéndose más complejo porque hay especies inferiores que tienen conciencia, o asumimos que tienen conciencia, pero no nuestra capacidad de computación. Y las anteriores eran también más limitadas en todo, en su capacidad de computación, vamos a decir, sin conciencia o inconsciente, y la poca que tuvieran a nivel consciente. O sea, que podría surgir como un epifenómeno de la tecnología. Eso es. No como algo buscado. Buscado de momento se puede buscar, pero como no tenemos la No clave no sabemos podemos qué es, dársela. Claro. No podemos buscar algo que no sabemos qué es. Esa es una, y por supuesto está la simulación. Es decir, yo te puedo decir que soy consciente sin serlo. Y engañarte con una pantomima en la cual yo me hago pasar por ser consciente cuando en realidad estoy utilizando un programa. Y tú no serías capaz de distinguirlo. Y como tú eres el humano que piensa que yo soy inteligente porque es la medida que hay. ¿Cómo me dirías que yo soy amigo, consciente ¿cómo o no? voy a saber yo si eres consciente? Si no es preguntándole a un humano, oye, ¿te parece que Juan Es un androide y no lo sabes. Pero yo tampoco puedo tener una forma de saber si eres consciente tú, al menos que yo confíe en ti. O sea, porque si es un concepto tan difícil de entender... Esas son las disquisiciones que a mí me recordaba Shirley, el filósofo, que hablaba mucho de estas cosas, sí, de la habitación china, este tipo de cosas. Es decir, yo solo sé que soy consciente yo. Tú a lo mejor no lo eres, no lo sé. Es que esa es la cuestión. Asumimos que sí, porque somos la misma especie. Para mi madre, Alexa es consciente. Y le digo, mamá, que es tan listo como una cafetera. Y ella me dice, y sí, pero ¿y a mí qué? A mí me hace caso y tú no. Claro. Porque eres un inconsciente. No, claro, pero que en la relación entre mi madre y Alexa, pues Alexa tiene su mundo y le cuenta sus cosas y tal. Y eso es válido para mi madre. ¿Y quién soy yo para decirle que no a mi madre? Oye, que no, que esto no. Oye, pues ya, está estupendo. Sí, sí. Ya, muy bien, muy bien. Sí, de hecho, Shirley se planteaba un ser humano que por fuera es prácticamente un ser humano, pero por dentro está hecho de otra cosa. En vez de sangre tiene un líquido verde y tal. ¿Es un ser humano? Pues con esto de la conciencia igual. No está en un cerebro natural, biológico. Puede estar en una máquina. ¿Es conciencia eso? No sabemos lo que es conciencia, con lo cual tampoco podemos responderlo. No podemos responderlo, bueno, sabemos lo que es la conciencia. Claro. Vale, muy bien. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber venido y, por supuesto, muchas gracias a los ponentes. Gracias.